capítulo anterior, la crisis del petróleo y su incidencia en el proceso económico español, el asesinato de Carrero Blanco, el gobierno de Arias, una dictadura a la defensiva, los acuerdos dentro de la oposición, el Sáhara, la última decepción, la muerte de Franco. Después de Franco. 2 días después de la muerte de Francisco Franco, el 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España y recibió los atributos de jefe del Estado, de acuerdo con las formalidades previstas en vida del caudillo. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Juró fidelidad a los principios del movimiento, tomó posesión de la corona ante las Cortes y ratificó a Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno. ¡Viva España! ¡Viva! Esa ortodoxia continuista estuvo matizada, sin embargo, por algunos gestos discordantes. En su primer discurso ante ese cuerpo legislativo, el rey subrayó que la suya sería una monarquía de todos los españoles, y anunció su aspiración de contribuir a la construcción de una sociedad libre y moderna que requiere la participación de todos en los foros de decisión. El modelo de exclusión política que había caracterizado al régimen de Franco comenzaba a diluirse en una transición difícil, pero cargada de esperanzas. La muerte del general Franco reveló a todos los testigos de la época, informados y juiciosos, tanto si eran de la oposición como si eran del régimen, que no había futuro en el franquismo después de muerto Franco. El franquismo era un régimen ligado a la vida biológica y a la capacidad de actuación política de quien había sido su titular, omnímodo, y no había manera de mantener el franquismo como régimen político después de la muerte del sucesor. Habría que hacer algo. El grado de reforma, o de transformación o de ruptura era lo discutido, pero la evidencia incontestable de que no podía mantenerse tal cual era compartida ampliamente a ambos lados del espectro político, dentro del régimen y fuera del régimen. ¿Por qué? Porque los 2 últimos años de vida útil del caudillo habían sido desastrosos. Desde la muerte, desde el asesinato del almirante Carrero Blanco hasta la muerte del propio general Franco, el régimen había vivido asediado y batido por todos sus costados. La desaparición física de la figura política que había concentrado todo el poder de España durante los últimos 35 años no produjo ninguna conmoción inesperada. El prolongado declive físico del caudillo, su larga agonía final, había inclinado a los españoles más hacia la piedad que hacia un tardío desquite. La sociedad estaba más predispuesta a una expectativa favorable que a cualquier augurio dramático sobre su futuro. Los profundos cambios culturales sufridos por esa sociedad, al margen del evidente anacronismo del régimen, eran quizá el origen de ese sosiego. Las encuestas realizadas en esos años demostraban que la voluntad mayoritaria se inclinaba por un cambio controlado, alejado de opciones radicales que comprometieran la estabilidad y las posibilidades de progreso. En 1975, una consulta en ese sentido reveló que el 56% de los interrogados valoraban más el orden y la paz que la libertad y la democracia. El proceso de cambio podía asentarse esta vez en una España que había establecido pautas de convivencia más moderadas. Y el rey, al parecer, había interpretado con claridad este sentimiento. La época de Franco, que cambió mucho desde el principio hasta el final, yo estoy convencido de que el afán de que España fuera la paz normal,
con mayor libertad cada vez, sin poner en juego el desarrollo, sin poner en juego nada de lo obtenido, ¿verdad? Todo el mundo quería que los niños tuvieran el mejor colegio, que la sanidad fuera mejor, que España siguiera progresando y la renta per cápita subiendo y el salario subiendo, y que la política fuera liberándose poco a poco, que la democracia fuera un hecho, pero sin poner en juego nada de lo anterior. Si para que hubiera democracia había que traer la república, o había que volverlo todo patas arriba, o había que volver a que media España no se entendiera con otra media, eso no lo quería nadie. Y naturalmente sobre esa base social, de gran sentido común, el rey, que garantizaba la continuidad, que no podía naturalmente decirse este rey es el rey antifranquista, ¿no? Es falso, esta falsedad, pero que en cambio estaba comprometido con la democracia, fue, claro, piedra básica, en fin, gozne supremo sobre el cual se produjo todo el cambio, gracias a Dios. De modo que ese tema yo creo que visto de lejos, visto con ojos históricos, realmente, vuelvo a decir, es una visión del general que habría que tenerla en cuenta. Por elección personal, don Juan Carlos había vivido en un discreto segundo plano los últimos años del régimen. Había mantenido una relación respetuosa con Franco, pero evitando cualquier acercamiento que pudiera interpretarse como un aval excesivo a la política seguida por el caudillo. Era un hombre leal, pero no un franquista incondicional. Esa cierta lejanía del centro de decisión lo había convertido en una figura algo difusa para la mayoría de los españoles y en una incógnita para la clase dirigente. Introvertido, con aire melancólico, para muchos no parecía capaz de encarnar el motor del cambio, como sería calificado su papel años después, durante la transición que se iniciaba. Más allá de algunas actitudes públicas, de algunas declaraciones como las realizadas durante su visita a Estados Unidos en 1971, poco se conocía de su pensamiento y de su decisión de construir en España un modelo político moderno semejante al de sus vecinos europeos. En su favor tenía, en cambio, un valioso conocimiento de los principales resortes de poder en que se asentaba el régimen y el valor específico de cada uno de sus protagonistas. A diferencia de lo que ocurría en Europa, que había un escepticismo completo y que, por ejemplo, Mitterrand decía, sucesor de Franco, bonito salto para un cojo que se va a perder en el vacío y qué tal, pues esa era la idea general de que don Juan Carlos le llamaban el breve, que iba a durar unos meses y que se venía todo abajo. Y sin embargo el pueblo español tenía el instinto de que ahí había una persona que había estado 40 años combatiendo a Franco, tenía también puestas las esperanzas en algunas actitudes que había tenido don Juan Carlos de contactos con determinadas gentes. El hecho es que yo no digo ni que había monarquismo, porque no lo había, ni que había entusiasmo, porque no lo había, había expectación. Y según iban pasando los meses, la gente se iba dando cuenta que don Juan Carlos iba tomando las decisiones que encaminaban la situación a la devolución de la soberanía nacional al pueblo español. Juan Carlos tenía una idea más o menos clara de lo que quería, que indudablemente llevaba consigo una transformación política importante del régimen. ¿Cómo iba a ser esa transformación? Él no lo sabía, porque él era el rey. Iba a ser el rey, perdón, y eso sería cuestión de los políticos. Es evidente que contra estas ideas del rey estaban en contra personas de una gran talla humana, como podía ser José Utrera Molina, es decir, de una gran nobleza, que le va a ver a Franco y le dice: Excelencia, ya todo está preparado para cuando usted muera cambiarlo. Y Franco le dice: hay juramentos que obligan. Se le entristecen un poco los ojos a Franco y dice: hay juramentos que obligan. Indudablemente personas como José Antonio Girón de Velasco, José Utrera Molina y falangistas muy esencialistas no estaban de acuerdo con esa transformación del régimen. Incluso después, Carlos Arias Navarro, que se siente una especie de albacea de Franco, y entonces ya no sabe qué hacer, por eso fracasa como primer jefe de gobierno de Juan Carlos, rey de España. Indudablemente había personas del falangismo esencialista o de otros sectores de la derecha no convencidamente demócrata que no eran partidarios de estas ideas del príncipe, pero el príncipe estaba muy bien informado y entendía que una mayoría de españoles quería ya otra cosa.
El franquismo sin Franco tenía escasas probabilidades de sobrevivir por la ausencia de una figura fuerte que pudiera aglutinar a sus diferentes facciones. Era una misión que el caudillo tal vez había imaginado para Luis Carrero Blanco antes de su asesinato y que había quedado vacante desde entonces. Pero su ala más conservadora, el búnker, todavía tenía suficiente poder como para provocar sobresaltos en una transición que aún no tenía un rumbo claro. Por ese motivo, el rey resolvió obrar con prudencia al concretar sus primeros actos de gobierno. Ratificó a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno como una concesión al franquismo más ortodoxo, aunque también reabrió la puerta a reformistas como Manuel Fraga Iribarne, que ocupó la cartera de Gobernación. Otros dos representantes de esa corriente, como José María de Areilza y Antonio Garrigues, fueron nombrados ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia respectivamente. Pero las designaciones claves, a la luz de los acontecimientos posteriores, fueron las de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y la de Adolfo Suárez como secretario general del movimiento. La figura de Juan Carlos fue creciendo como uno de los posibles articuladores del proceso de reforma interna, porque abre la posibilidad de negociación con la oposición, porque sus discursos en el viaje a Estados Unidos inducen a creer lo que dice, que cualquier legitimidad de un régimen solo se logra en las urnas y tiene que venir por la libre concurrencia de partidos y opciones políticas en un contexto reglado, democrático y pacífico, y por lo tanto su papel va creciendo a medida que va disminuyendo el del propio caudillo. También estaba limitado por lo que eran las estructuras del régimen. El rey no puede destituir al jefe de gobierno que hereda del franquismo y hay sectores muy importantes del franquismo después de muerto de Franco que controlan parcelas del poder y no están dispuestos a demasiados cambios ni demasiados drásticos. Los cambios se aceleran a medida que la alternativa de reforma limitada que significa el gobierno de Carlos Arias Navarro se revela un fracaso. Arias ya había demostrado su impericia política durante los últimos años de vida de Franco, y en estos primeros meses de la transición, su gestión no fue muy diferente. Sus dudas entre la evidente necesidad de oxigenar el régimen y la imposibilidad de determinar la profundidad del cambio necesario deterioraron aún más a su gobierno en un contexto muy difícil. La situación social y económica se había agravado sensiblemente y la política comenzaba a producir gestos de marcada impaciencia. La crisis que había frenado bruscamente el proceso de crecimiento económico empeoró considerablemente en 1976. Yo creo que la muerte de Franco, desde el punto de vista del trabajo, fue una liberación de fuerzas, ¿no? Una especie de explosión, porque a partir de la muerte de Franco hay un incremento en la movilización obrera ya popular, podríamos decir, ¿no? Es decir, que en términos de ciencia política, la muerte de Franco amplió la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Es decir, las posibilidades para la movilización. Y hay una situación en enero del 76, es decir, un par de meses después de la muerte de Franco, al borde de la huelga general en Madrid, con muchas empresas en conflicto, en el metal, pero no solamente en el metal, es la primera vez desde el año 39 en que en Madrid, la mayoría de los trabajadores de Madrid, computados el censo, entraron en huelga. Entró en huelga sectores tan decisivos como el transporte público, el metro, que fue militarizado, correos, telefónica, en fin, esto en Madrid, pero también hubo en el cinturón industrial de Barcelona movilizaciones muy fuertes en el año 76 y en Vitoria con 5 muertos, siendo Manuel Fraga Iribarne ministro de Gobernación, y prácticamente en todas las ciudades industriales. Frente a este panorama, Arias delegó en Fraga la confección de un proyecto de reforma política que él mismo calificó como de una democracia limitada, o una democracia a la española.
Se trataba de determinar cuánto del marco institucional del régimen iba a perdurar antes que resolver qué era lo que se debía modificar. Las limitaciones evidentes del proyecto y la negativa a buscar algún mínimo consenso con la oposición para implementarlo le llevó rápidamente al fracaso. La oposición, que se había beneficiado con la desorientación del gobierno y con el consiguiente aumento de la permisividad para expresarse, no estaba dispuesta a aceptar concesiones tan estrechas. Yo estaba en Londres, yo llegué el mismo día que moría Franco. Y poco después hubo el cambio de gobierno y yo entré, como le digo, como ministro de Gobernación, pues hice todo lo posible por evitar que aquella ocasión se perdiera y por orientarla bien, y eso conseguí el 1 de mayo, hubo todavía intentos, muchachos en la calle y demás, pero no tuvieron un peso decisivo y las cosas tomaron su camino afortunadamente. Durante 1976 hubo más de 100 manifestaciones de grupos o coaliciones políticas que ganaron las calles de Madrid y otras ciudades importantes exigiendo cambios. En marzo, la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el socialismo, y la Junta Democrática, encabezada por el comunismo, resolvieron crear un nuevo organismo para la acción conjunta, Coordinación Democrática. Conocida popularmente como la Platajunta, reunió por primera vez a una parte importante del espectro opositor en torno a una serie de demandas de tono marcadamente moderado, aunque inaceptables para el franquismo ortodoxo. Esa coalición había conseguido frenar las exigencias comunistas, que pretendían rechazar cualquier negociación con el gobierno, pero tropezó con una realidad difícil de modificar: la ausencia de voluntad de Arias para abrir el diálogo. A partir de entonces también es cuando se abre una negociación clara con las fuerzas de la oposición. En esa medida, pues ya los aspectos de la movilización siguen siendo importantes, pero ya van perdiendo importancia, ¿no? Un poco el final de esa movilización para influir en el cambio democrático es la huelga general que convoca la Confederación de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales en noviembre del 76, poco antes del referéndum de la reforma política, ¿no? Las alianzas políticas ya fundamentalmente, más que los sindicatos, son los partidos. Y nosotros, bueno, ya sabes, siempre hemos considerado, toda la vida, hemos tenido el Frente Popular. Yo cuando ingresé en el partido, pues naturalmente estaba el Frente Popular. Estaba, pues claro, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, había una serie de fuerzas que estaban. Es decir, nosotros queremos ir al socialismo, pero somos conscientes de que la correlación de fuerzas, por toda una serie de cosas, no nos permite llegar allí. Y entonces lo que hacemos es llegar a ciertos acuerdos con gentes muy próximas, que aunque no coincidan plenamente, y llegamos a acuerdos con aquello que coincidimos unos y otros. Y nos movemos juntos. El vacío político se hizo evidente después del fracaso de la iniciativa gubernamental y deterioró en forma definitiva las posibilidades de reformistas como Fraga, quien además tenía que lidiar con graves problemas de orden público. Precisamente una combinación de conflicto sindical y de represión policial que se saldó con 5 muertos en la ciudad vasca de Vitoria lo descolocó definitivamente y arrastró a Arias. Las relaciones entre don Juan Carlos y el presidente del gobierno nunca habían sido buenas, pero empeoraron de manera ostensible en estos meses de obligada convivencia. Paradójicamente, mientras la imagen de Arias se debilitaba, la del rey crecía ante los ojos de los españoles. Había realizado giras por regiones problemáticas como Asturias y Cataluña, dejando una buena impresión. Entre mayo y junio también había vuelto a visitar Estados Unidos, donde ratificó su deseo de consolidar en España una democracia plena. Esta clase de actitudes le permitieron a don Juan Carlos separar en forma definitiva su figura del franquismo
y encarnar el deseo de un cambio en paz. El monarca no tardó en aprovechar los beneficios de esa nueva situación. El 1 de julio convocó a Arias en el Palacio de Oriente y allí, vestido con uniforme militar, le solicitó la renuncia. El cese de Arias como presidente del gobierno liquidó las posibilidades de supervivencia del franquismo y acabó con sus intenciones de armar una reforma política a la altura de sus necesidades. En ese sentido, la sorprendente elección de Adolfo Suárez, 2 días más tarde, supuso una especie de corte definitivo con una clase dirigente demasiado comprometida con el régimen de Franco como para encarar la nueva etapa con posibilidades de éxito. Con Suárez llegaba al poder la generación del Rey, un grupo de dirigentes reformistas más capacitados para interpretar la dirección de los cambios que anhelaba la sociedad española. En general, habían desempeñado papeles secundarios en los últimos tramos de la administración franquista y, por lo tanto, no estaban tan comprometidos con ella ante la opinión pública. La reacción de la clase política, de todas maneras, no fue la mejor. En todo caso, los interrogantes eran mayores que las certezas. Fue muy mala, todo el mundo pensó que aquello era un desastre, porque Adolfo Suárez era el ministro del movimiento, era el ministro del partido fascista. Entonces, la gente no se explicaba muy bien qué pintaba, porque además era un desconocido. Además, la gente pensaba que no era tampoco de las familias aristocráticas del régimen, no estaba él. Era un tipo que había llegado hasta ahí, simpático, porque se movía bien, porque repartía abrazos bien y porque, bueno, por lo de siempre, porque no había otro que ocupase aquel lugar en un momento determinado. Pero no solo las familias políticas, la propia gente del régimen pensaba que era un error Adolfo Suárez, que le faltaba el carácter y la voluntad democratizadora suficiente. Lo que pasa es que Adolfo Suárez, en pocos meses, y ayudado por todo el mundo, porque ahí todo el mundo quería que saliese bien, pues fue imponiéndose y saliendo adelante. El nuevo presidente, pese a que se había destacado durante la primera parte de la transición por su eficacia a la hora de presentar la nueva ley de asociaciones, carecía de los atributos de una personalidad brillante. Había sido director de radio y televisión española, era simpático y audaz, y había hecho gran parte de su carrera política bajo la tutela del dirigente falangista Fernando Herrero Tejedor. Profesaba un sincero sentido de humildad, pero su mayor virtud era su habilidad política para interpretar la realidad en la que se encontraba y para actuar en consecuencia. El rey ya había pensado, creo que desde el mes de mayo, en Adolfo Suárez como presidente del gobierno, porque Adolfo Suárez ahora ya está en una situación, pero Adolfo Suárez era una persona especialmente dotada para las situaciones difíciles, para las situaciones de transición. Supo elegirlo muy bien. Y el rey lo único que dijo al gobierno de Suárez, una vez que se constituye el gobierno, es obrad sin miedo. El rey no les puede decir cómo tiene que ser la ley para la reforma política. El rey lo que dice es obrad sin miedo. Hizo un proceso constituyente desde la legalidad. Y ello ya es la obra de los políticos. Ahí tiene una gran intervención, en mi opinión, Landelino Lavilla, que era letrado del Consejo de Estado, una persona muy competente, un ministro de Justicia. Tiene también un papel importante Marcelino Oreja, que era ministro de Asuntos Exteriores, y luego siempre en el trasfondo la lealtad del ejército. Con el rey cuidándole las espaldas, Suárez armó un gobierno integrado por hombres de su misma generación. La edad promedio de ese gabinete era de 44 años. El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, era el único que se mantenía en ese cargo desde la época de Franco, aunque lo sería por poco tiempo más. Precisamente en el área militar es donde se produjo el primer amago de resistencia. En septiembre, el ministro de Defensa, el general Fernando de Santiago, presentó su dimisión descontento con el rumbo que habían adquirido los acontecimientos. Fue sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, uno de los pocos oficiales de alta graduación comprometidos con la apertura.
Uno de los motivos centrales de esa minicrisis fue la amnistía política con que Suárez había estrenado su cargo y su promesa de encarar una reforma política integral que se sometería a referéndum como sucedía con las leyes fundamentales del régimen. La estrategia elegida por Suárez había sido diseñada en realidad por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, el antiguo mentor del rey y artífice de su designación como presidente del gobierno. Fernández Miranda sostenía que el desmonte del sistema institucional franquista debía hacerse con decisión política y con rigor jurídico. Ir de la ley a la ley era el espíritu de la propuesta para evitar que la reacción de los ultras del antiguo régimen pudiera tener algún fundamento institucional. Sobre esa base conceptual, la Villa redactó un proyecto de reforma política que difería notablemente del que habían tratado de impulsar Arias y Fraga. Lo fundamental de esta ley era la convocatoria a elecciones para determinar la representatividad de los partidos que negociarían la futura institucionalización democrática de España. La iniciativa de Suárez creaba 2 cámaras, cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal y que tendría como primera misión la elaboración de una nueva Constitución. El Congreso estaría compuesto por 204 miembros y el Senado por 350. En este último, el rey tendría el derecho de designar hasta 40 representantes. Pues la impresión es que fue don Torcuato Fernández Miranda, esto está claro. Puede que haya más influencias, claro, pero la eminencia gris, que él había sido además presidente de las Cortes, era presidente de las Cortes, la eminencia gris parece ser don Torcuato. Y fíjese, si esto es así, que ese proyecto contempla que el Partido Comunista no va a ser legalizado por el momento, es decir, que la izquierda va a ser contenida y el socialismo hasta donde se diga, pero los comunistas fuera, por supuesto, que no nos vamos a ir a un régimen de libertades, pero no dando las opciones a la izquierda. Esa es la historia, o sea que esto se ve como si detrás hubiera efectivamente un proyecto perfilado, ¿no? Y la ley para la reforma política, la primera redacción es de Torcuato Fernández Miranda, o sea que parece que todo está en favor de pensar que el proyecto viene del entorno del rey, desde luego, no de Suárez, viene del entorno del rey. Pero ¿quién lo gestó esto? Mire, yo por el momento, mientras no se demuestre lo contrario, me quedo con la idea de que Torcuato fue... Suárez consiguió que el proyecto fuera aprobado ampliamente por el Consejo Nacional, por 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Pero la batalla decisiva se daría en las Cortes, donde el grupo que respaldaba a Fraga podría convertirse en un obstáculo difícil de franquear. Fue necesario negociar el tema de la proporcionalidad en la forma de elección para neutralizar las resistencias, y además ejercer una fuerte persuasión para obtener un resultado a todas luces sorprendente. 425 procuradores aprobaron una ley que de hecho consumó su suicidio político, mientras que 59, entre ellos 7 generales, optaron por la negativa. El resultado se leyó en un marco no exento de emoción y de grandeza. Miembros del gobierno y procuradores aplaudieron el advenimiento de una nueva etapa, donde la mayoría quedaría definitivamente excluido. La defunción del franquismo desde su propio seno fue certificado por el referéndum nacional, que debió ratificar la vigencia de la ley de reforma política. Ahí hay que reconocer y hay que agradecerle a una determinada clase política del franquismo que se suicidase. Que como entonces decía, se hicieron el harakiri. Yo creo que hay que agradecérselo, porque estuvo bien aquello. La verdad es que no dieron mucho la lata. Hubo alguna pataleta cuando legalizaron el Partido Comunista o en algunos momentos, pero en fin, cuando se desmontaban los símbolos del franquismo, los símbolos digo de la calle, los públicos, bueno, todavía quedan muchos, pero bueno, yo creo que tuvieron una cierta generosidad y hay que agradecérselo. Ahí hay gente que no es solo Adolfo Suárez, gente como Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, que fue ministro de muchas cosas, de los sindicatos, de Interior, fue casi de todo. Bueno, y todavía sigue siendo casi de todo, porque es una figura incombustible esta. Yo creo que Fernando Suárez, que no es Adolfo, ni tiene nada que ver con Adolfo, pero también
No sé, hay una serie de gente que estaba en el régimen y estaba instalada en el régimen, que supo evolucionar y que se dio cuenta de la necesidad de la evolución y que ayudó mucho a desmontar el franquismo de una manera efectiva, ¿no? Yo creo que a ellos hay que agradecerles eso, como hay que agradecerle a Carrillo, que supiese también acercarse a los que eran sus enemigos, como hay que agradecer a los socialistas que estaban entonces, a los Felipe González, etcétera, que renunciasen a los postulados, digamos, más incompatibles de su programa para llegar a ese abrazo final, que eso al final es lo que, ese abrazo es el que constituye la clave del éxito de la transición, ¿no? Suponiendo que haya sido un éxito, que yo creo que sí. Fortalecido por la abrumadora victoria que su proyecto había obtenido en el referéndum, Suárez no perdió tiempo. Comenzó la tarea de consensuar los alcances y el ritmo de la reforma política que caracterizaría la reimplantación de un sistema democrático en España. La oposición, reunida en Coordinación Democrática, formó una comisión que se encargaría de una negociación que probaría ser ardua, pero bien intencionada por ambas partes. Para los partidos opositores, los objetivos principales eran 4. Lograr el reconocimiento de todas las fuerzas políticas sin exclusiones, es decir, incluyendo al Partido Comunista, y obtener un reglamento electoral que garantizara el carácter proporcional, eran las más importantes. También pedían una amnistía más amplia que la que Suárez había concedido en julio y la disolución del movimiento nacional y de los sindicatos verticales antes de las elecciones generales. En la agenda del gobierno, en tanto, había 2 aspectos prioritarios: obtener la legitimación popular de la corona y lograr un compromiso político de no revisar lo ocurrido durante los años del régimen de Franco. Los que unos temen y los que otros esperan, porque los que tienen esperanza, la esperanza la tienen muy moderada, porque saben que no tienen detrás bases que los apoyen. Los comunistas saben perfectamente que son prácticamente dirigentes, pero que no hay bases obreras que los estén apoyando, eso lo saben ellos perfectamente. Los socialistas también lo saben, no hay bases, no tienen organización detrás, solo tienen los que están delante. Los que se suponen que son la punta del iceberg, pero debajo no hay iceberg ninguno porque el obrero está despolitizado en términos generales, ¿no? Sin embargo, los que están enfrente, los de la minoría dirigente, tienen miedo de ese tigre de paja que tienen delante, porque creen que es más poderoso de lo que es realmente. Por eso tienen, sobre todo, tantas reservas sobre que cuando llegue la democracia se pueda admitir el Partido Comunista. Eso lo ven como el coco que puede acabar con todo. Después Suárez legaliza el Partido Comunista y cuando se legaliza y se encienden todas las luces se ve que no hay nada detrás y ya se ve que no había nada detrás, ¿no? Pero entonces digamos que los recelos de unos y de otros son los que permiten que vaya a haber una transición pacífica después de la muerte de Franco. La habilidad política de Suárez se puso a prueba en esos meses decisivos. A las presiones de la oposición democrática se sumaron los atentados de la ETA y del maoísta Grupos Revolucionarios Antifascistas 1 de octubre, Grapo, que entre fines de 1976 y comienzos de 1977 realizaron 2 golpes resonantes. Los secuestros del presidente del Consejo de Estado, Antonio Oriol, y el del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa. Pero aunque esos secuestros tensaron el clima político, no afectaron las consecuencias del referéndum. Tampoco consiguió interrumpir el proceso de transición un sangriento atentado de la extrema derecha contra abogados laboralistas del Partido Comunista, que provocó la muerte de 5 militantes en febrero de 1977. La respuesta de los comunistas a semejante provocación fue una importante pero controlada manifestación de repudio. Esta moderada demostración le restó argumentos a los partidarios de un golpe militar preventivo para evitar su legalización. La población entonces lo que tenía sobre todo miedo era que se pudiera producir un caos y la buena situación económica. Claro, el país estaba en un momento económico muy complicado porque había una inflación terrible, un momento de crisis, pero claro, en los años 60
habían hecho que el país progresara claramente. Entonces lo que la gente tenía miedo es que hubiera un desborde que acabara con este progreso económico. La gente lo que tenía era miedo económico fundamentalmente, miedo económico. Todo el mundo tenía vocación de que las cosas salieran bien sin correr grandes riesgos, ¿sí? De ahí que la izquierda tuvo que acabar plegándose a ese proyecto. La legalización del Partido Comunista fue uno de los problemas más difíciles de la transición, que Suárez enfrentó con su reconocido manejo de los tiempos políticos. El Partido Comunista había sido la corriente opositora más activa y mejor organizada durante los últimos años de Franco, y el fantasma más temido del franquismo ultra después de la muerte del caudillo. Su principal dirigente, Santiago Carrillo, había regresado clandestinamente a España a principios de 1976, y su detención, a fines de ese año, favoreció su estrategia de forzar una definición sobre su situación y la de su partido. Para Suárez era una patata caliente. La legalización podía provocar a sectores reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas, pero el mantenimiento de la prohibición arruinaría el clima de convivencia necesario para convocar a elecciones constituyentes. Resolvió mantener un encuentro secreto con Carrillo, donde se alcanzó un acuerdo que garantizaría definitivamente una transición en paz. El Partido Comunista reconocía la legitimidad de la autoridad del rey, además de abandonar su exigencia para la formación de un gobierno neutral que presidiera las elecciones. También se comprometía a no solicitar responsabilidades por el pasado. El 9 de abril de 1977, sábado de la Semana Santa, aprovechando las vacaciones por la celebración religiosa, el Partido Comunista fue legalizado. Se produjo un incremento de tensión en los mandos militares, pero la única consecuencia visible fue la renuncia del ministro de Marina. El almirante Gabriel Pita da Veiga, el último franquista que quedaba en el Consejo de Ministros, dimitió en protesta por esa medida. Casi en forma simultánea, Suárez concretó la disolución del movimiento y de los sindicatos verticales y amplió los alcances de la amnistía. Fue una decisión muy valiente, porque eso era enfrentarse simplemente con el ejército. Al día siguiente de la legalización del partido, se reúne el alto mando del ejército. Están todo un día reunidos, metiéndose con el gobierno, con Suárez, con el rey, con todo el mundo, y terminan publicando una declaración reprobando la legalización, una declaración que fue un escándalo extraordinario. En ese momento el rey y Suárez se jugaron mucho. Podía haber habido un golpe de Estado. Desde abril hasta la realización de las elecciones constituyentes del 15 de junio, la atención de la población pública se centró en la campaña electoral y en un juego democrático virtualmente desconocido para la mayoría de los españoles. Pero los más de 40 años transcurridos desde la última consulta habían modificado la realidad de España de manera profunda y permanente. El rey había conseguido en tan poco tiempo un reconocimiento del 77%, mientras que las preferencias ideológicas casi se repartían por mitades. El 42% se declaraba de centro y un 44% miraba con simpatía a la izquierda moderada. Pero en ambos casos, lo que prevalecía era la necesidad de la convivencia dentro de las reglas de un sistema democrático. En la transición yo diría que el elemento fundamental que hubo un combinado de miedo y de esperanza. Esperanza porque ya teníamos todos los mimbres para ser un país democrático europeo, como lo que ya estábamos hartos de ver cómo era la democracia y cómo funcionaban. Lo veíamos en nosotros mismos, que nos habíamos incorporado en cuestiones de moral religiosa, etcétera, nos había incorporado Europa, lo veíamos. Lo único que nos faltaba para ser Europa era votar. Cada cierto tiempo ir a las urnas, votar, tener partidos políticos. Al principio hubo un sarampión de partidos políticos, 200 y pico me parece, en las primeras elecciones, como es lógico, porque todo el que tenía alguna inquietud política pues quiso buscarse su lugar al sol, ¿no? Después, muy sensatamente,
la cosa hizo como suele ocurrir en todas las democracias occidentales, se polariza en 2 o 3 partidos que son realmente los que han quedado de cierta importancia, ¿no? Pero todavía el español tuvo que, a la hora de votar, tuvo que definirse. Mucha gente que no tenía definición política ninguna tuvieron que pensar, bueno, yo soy de derecha o soy de izquierda. Las negociaciones y los pactos permitirían cerrar la transición sin que se alteraran esos valores que permitirían superar definitivamente el pasado. No era un fenómeno casual. La sociedad española había aprendido por oposición, en forma casi autodidacta, la importancia de la libertad, de los derechos individuales y los límites de la acción pública. Había sido un aprendizaje lento pero profundo. Se había arraigado en su realidad cotidiana, mientras la del régimen se desdibujaba en forma paulatina. Ahora solo se trataba de poner en práctica esa lección de convivencia. El pueblo estaba muy bien preparado para aprobarla.